se deschaban con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón. Bueno, esta actividad sí, decíamos, la hacemos en conjunto, los compañeros de la Escuela de Formación Política G21 y la Escuela de Formación Política Resurgir, dentro de un ciclo que hemos denominado Progresismo o Ideología Nacional. En esta ocasión, por segunda vez en el cuatrimestre, expone Carlos Alberto Fernández Pardo, licenciado en Sociología, doctor en Ciencia Política, autor de numerosos artículos y libros sobre teoría política clásica y contemporánea, docente de grado y posgrado. El nombre de la exposición que le ha puesto Carlos es Disolución ideológica de las utopías. Bueno, Gabriel, ¿querés comentar algo antes de empezar por Arg21? Y luego le pasamos a Carlos. No, simplemente, como siempre, agradecer a los compañeros, a las compañeras que se dan cita, como todos los jueves, a este ciclo que hemos iniciado sobre progresismo e ideología nacional. Y bueno, sin más, escuchar al profesor Fernández Pardo, que en breve le comento a Fernández Pardo que hay un doctor de la Universidad de El Salvador que tuvo el honor de tenerlo a usted como director de tesis, el amigo Sergio Paz, que ahora trabaja en la Universidad Nacional de Quilmes, somos colegas ahí, amigos, y me dijo que bueno, en algunos minutos se va a sumar, porque bueno, quiere escucharlo atentamente y saludarlo, profesor. Así que Sergio estará conectándose, tiene algunas actividades académicas, unas obligaciones académicas, pero no bien las concluya, se suma aquí también. Entonces, bueno, simplemente eso. A disfrutar entonces de la conferencia del doctor Fernández Pardo. Bueno, cuando vos digas empezamos. Sí, adelante, Carlos, con todo gusto. Adelante, bueno. El tema que veríamos hoy, la clase que veríamos hoy, en algunos aspectos se tiene que resumir y concentrarse en algunos puntos. Pero básicamente es una clase que expone lineamientos teórico-metodológicos e históricos de dos cuestiones. La cuestión de la utopía y la cuestión de ese realismo que ha combatido la utopía de una manera y que a veces, bueno, ha afirmado un realismo muy torpe, ignorando que, bueno, que el hombre evidentemente también tiene sus imaginaciones, ¿no? Ideología y utopía. La ideología, ¿qué tiene que ver con la utopía? Bueno, acá entra a jugar una dialéctica muy importante. Los hombres actúan, indudablemente, bajo la creencia de que sus afirmaciones son verdad. Y la ideología, aunque sea algo deformante o que haya aparecido en la historia de la ciencia política como deformaciones, ocultamiento, absolución de posiciones que uno en el orden político o público no sostendría, bajo la forma ideológica puede hacerlo. Hay un sociólogo, Vilfredo Pareto, injustamente olvidado por muchos, que analizando este tema señalaba que en el conflicto por el poder, yo pensaría en Argentina también en este punto, en el conflicto por el poder, los sectores ascendentes que quieren formar parte del sistema de dominio, de la élite gobernante, no ascienden en orden a sus preferencias manifiestas. Ellos ascienden en nombre de valores que las élites que descienden, a su juicio, no han cumplido bien, han traicionado, se han equivocado. En ese sentido, ninguna élite que ascendente, va a confesar otro designio que no sea la defensa de la democracia. Y ninguna élite que desciende lo va a negar, porque dice, bueno, yo estoy descendiendo, tengo menos poder, me acompaña menos prestigio, menos recursos. Y sin embargo yo creo en la democracia. Bueno, acá sí, hay una democracia ideológicamente afirmada
y hay una democracia real. Ideología de utopía trata precisamente de esto, de que el hombre actúa según preferencias a veces inconfesables y que la ideología le permite a un ser humano, en general, la ideología le permite a un ser humano vivir de manera absolutamente contraria a cómo cree y le permite ocultar intenciones o residuos en su conducta. En general, le proporciona una idea falsa de la realidad. Esto, formulado así, no sé si es complicado, creo que no. Pero es quien ha leído El Príncipe encuentra en la dedicatoria, una dedicatoria importante, que él hace al príncipe, le muestra lo que sabe hacer, lo que tiene, lo que es. Y es precavido en señalarle al príncipe una sola cosa, que él no sabe nada de reinos y estados que alguna vez hayan existido. Como diciendo, yo de utopías no hablo. Evidentemente, la reconstrucción utópica del pasado tiene que ser funcional con la política del presente. Si no, no tendría sentido. Hemos hecho de la democracia griega un verdadero mito de la democracia. Y lo fue parcialmente, dado que no votaban las mujeres, los chicos, los ancianos, los esclavos, que eran más de la mitad de la población. Y sin embargo, es un modelo democrático que proponía al conjunto de ciudades griegas determinados modelos de conducta y demás. Cuando uno ve la versión de Pericles, se da cuenta de que la democracia, bueno, es algo tan importante y tiene tanta primacía y prioridad que estamos por arriba, decía él, de los otros pueblos. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, muchos se proponen llevar a la práctica el ideal de una verdadera paz. Porque ustedes saben que la historia enseña que los grandes periodos de paz son consecuencia de los grandes periodos de guerra. Y nadie piensa en la paz sino a partir de un conflicto. La Primera Guerra Mundial fue desoladora, no me referiré a eso ahora, pero dejó la sensación de que había que trabajar para la paz. Y en ese sentido, cada país debería comportarse como una ciudad griega y sus hombres tendrían que ser demócratas como los griegos. Y por ahí alguien dijo, ¿por qué el modelo no puede ser universal, internacional? Y otro dijo, sí, ¿cómo no? La Commonwealth británica, el Imperio Británico, es la primera gran reproducción de la democracia ateniense. Y esto fue asumido con el tiempo, porque era preciso imaginar en el orden primero utópico cómo sería un mundo ordenado en torno a la paz. Y en el orden realista, cómo sería un mundo ordenado según la paz de vencedores. Porque la historia también enseña que no hay paz en los vencidos. La paz la impone el vencedor. Y ahí se reinicia el ciclo de estabilidad política y el control de las mutaciones políticas de los sistemas. La democracia griega ha generado el hábito y la costumbre conversacional. Al punto tal de que todos nosotros hoy, acuciados por 1000 problemas, seguimos insistiendo que hay que sentarse a hablar y discutir qué mundo queremos y cosas parecidas. Esto es utópico, porque en el orden de la palabra no funciona la utopía. La utopía sí funciona en el orden de las imágenes. Imagina el mundo que vos querés, primero. Segundo, dotalo de conceptos. Tercero, aislalo de otras experiencias y ahí tengo un modelo. Si se cumple en la realidad, hasta ahora sigue siendo utópico. Frente a esto aparecen las ideologías. Yo le doy un consejo de orden metódico. Liberalismo, nacionalismo, por ejemplo, socialismo, son tradiciones políticas. Son grandes tradiciones. Yo no sé si he repetido acá, bueno, si no lo vuelvo a repetir. Alguna vez yo le he dicho que tenemos que imaginar estas grandes tradiciones
ideológico-políticas como si fueran ríos más o menos turbulentos o no, en el cual navegan toda clase de peces. Como nadie va a confundir una mojarrita con un pacú, es evidente que el pacú sería el pez más grande. En el ejemplo que estoy dando, sería el estado más poderoso que navega ese río. Oigan. Después navegan muchos peces más, pero son periféricos a la navegación principal de los grandes estados. La consecuencia utópica de esto en el derecho internacional también es de que los estados son iguales. Son iguales en el orden formal, no son iguales en el orden real. Y esto precisamente es lo que hizo de esta famosa paz de Versalles una inconsecuente pacificación europea, violando los mapas, violando fronteras, violando intereses y violando la palabra empeñada. Este es el punto en que la ideología y la utopía se hacen más o menos una suerte de contraposición. El alma del ser humano utópico no es necesariamente el alma bella del filósofo Hegel, ni el alma de un realista encierra ningún tipo de maldad. El realista mira las cosas que pasan en el mundo, objetivamente, o trata por lo menos de captarlas con los sentidos y ejercer las comparaciones pertinentes. Y bueno, y el idealista generalmente deriva en la utopía. Pero claro, idealismo y realismo son términos de la filosofía del conocimiento. Complejo, porque hay que discutir y calificarlo, ¿no? ¿Qué entendemos por realismo? ¿Qué entendemos por idealismo? El mundo utópico es un mundo poblado de imágenes. Son necesarias las imágenes. La gente debe poder imaginar lo que se anima a conocer. Solamente conocemos lo que somos capaces de imaginar. La idea de la comunidad organizada deviene en una imagen cuando se empieza a llenar de ángulos de comparación histórica, de situaciones, de problemáticas concretas, muy concretas. La evaluación de la antigüedad siempre estuvo presente, porque uno cree que la política y la ciencia política vienen de Grecia. No, de Grecia viene la ciencia política griega. Les aclaro que no es la de Aristóteles, porque Aristóteles no era griego, era macedonio, enemigo de Grecia, ¿no? Entonces, plantea esta contraposición. Así, tendríamos que ir un poco al origen de esto. En 1516, Europa entra en un conflicto de ideas, de utopías, de sueños, y se prepara una gran guerra religiosa, una guerra civil europea importante, que termina en 1648. Estos debates, estos conflictos, tenían que ver con muchas cuestiones que eran teológicas desde el punto de vista de la religión, pero tremendamente políticas desde el punto de vista práctico. Era muy común que para los arreglos diplomáticos e internacionales se acudieran a varios medios. La guerra, el arbitraje, la mediación, la negociación, el matrimonio. De manera que las familias de las grandes monarquías europeas generalmente han logrado conciliar, primero, intereses dinásticos y segundo, intereses de sus propios súbditos. Evidentemente, cuando nosotros vemos cómo funcionan estos países, tenemos que ver también, de alguna manera, su tradición. En este momento se debate una cosa importante. Hay una autoridad mundial que ha sido centro de las grandes utopías también, el papado. Hay otra gran autoridad mundial en serio, el imperio de Carlos V, el imperio romano germánico. Y pequeños pescados grandes, pequeños pero de cierto tallo, que quieren entrar al sistema internacional. Uno es Inglaterra con Enrique VIII, que si no obtiene el divorcio, se frustra su meta política. Pero divorciarse de una princesa española cuando toda Europa es católica y España es la primera potencia, es un problema. Entonces Enrique VIII pide
a sus teóricos, a sus doctrinarios, que le escriban a Roma y le solicitan el divorcio, la separación. Es un plato caro que Roma cobra alto. Y no lo puede decir ella sola. Un hombre que está en este debate y que es considerado por la Iglesia Católica como un mártir, es precisamente el que introduce la palabra utopía. Sí, que no la crean, porque topos es en griego, la U es británica, como cuando dice necessary, unnecessary, donde va la U es la negación. Utopía. Es Tomás Moro. Tomás Moro es decapitado en 1635, creo, por Enrique VIII. Y si uno ve el realismo político de un Enrique VIII, dice, este hombre, ¿qué temía? Este hombre temía que toda la Europa católica, incluyendo el papado, pongan fin al reino de Inglaterra. Lo cual era verdad ese temor. Necesitaba un heredero. Y entonces ahí se empiezan a justificar las cosas. Y aparece, con la hija de él, con Isabel de Inglaterra, los símbolos del Imperio Británico. Isabel es una reina lunar. La luna sería el astro que para la época todos los astrólogos decían que regía a Inglaterra. ¿Por qué? Porque rige las mareas. Y fíjense qué curioso. Hasta el propio himno británico, ¿no? No hay olas en el mar que dominen Inglaterra. Una canción parecida, no, esa canción, la música, yo la escuchaba cuando embarcaban los soldados a Malvinas en Inglaterra. La brava entre las olas. Bueno, la luna y el mar. Pero hay que recurrir a la Biblia, hay que recurrir a un elemento de justificación. La Biblia está siempre disponible. Porque la Biblia todo lo condena y todo lo perdona. Bueno, nos muestra dos monstruos la Biblia también. Un monstruo del poder marítimo, que es Leviatán, y un monstruo del poder terrestre, que es Behemoth. En el siglo XX algunos dicen, bueno, esto es muy claro. Leviatán es la Marina Británica, de Gran Bretaña. ¿Y Behemoth quién es? Alemania. ¿Por qué? Porque el Imperio Británico crece en todas las direcciones. La nueva nación alemana crece en un sentido vertical, con una gran columna que va del Mar del Norte hasta los límites con Italia, hasta los Alpes. Eso. Por eso que es incompetencia para navegar por parte de los alemanes. No les faltaban capitanes y almirantes de primera línea, desde luego, ¿no? Pero cierta incompetencia para manejar el mar, porque el mar no es un campo de batalla. Perdón, es un campo de batalla marítimo. Y esto es nuevo. Los alemanes nunca lo sabían, lo despreciaban, no les interesaba. Su utopía era otra, el control de la tierra, de su tierra vital. En cambio, el Imperio Británico se desplaza en todas partes, pero en todas partes tiene que tener alguna base en la que subir y bajar mercaderías, subir y bajar esclavos, subir y bajar tropas. Entonces se convierte prácticamente en el vigilante del sistema internacional. La ideología del derecho internacional que cree que el mundo es una comunidad política es absolutamente británica. Totalmente británica. El mundo no es una unidad política. Por lo empezar, no es una unidad. Porque por este fenómeno de las utopías y las ideologías, cada cual ve el mundo a su manera. Pero la manera de verlo de los realistas es determinante. El mundo es como lo marca el que se impone en el mundo. Estas son las realidades. Son las realidades. Pues bien, la obra de Moro, nosotros hace tiempo, hace 2 años, me acuerdo, con algunos compañeros de ustedes también la vimos, el análisis que hace y demás. Hay 2 cosas sugestivas en la utopía. La primera es que es una isla. Pensamiento utópico es insular. ¿Por qué? Porque si yo tengo un estado que es una isla, es un estado protegido por las costas. Y lo único que necesita es una flota.
Y en segundo nivel, Moro observa que en su utopía, su isla, su utopía ideal, su utopía, no necesita ejército. Y él es concreto cuando lo señala. Basta el puñal. Método británico indirecto, por todos conocido. Se llama poderes indirectos o aproximación indirecta. Oigan, los dos elementos que tiene este tipo de control sobre la realidad es el bloqueo del mar para limitar el abastecimiento y la comida de Benmut. Este es un punto. La utopía de Moro, bueno, ha pasado a la historia y ha quedado, ¿no es cierto? Ha quedado como una pieza realmente clave. Milán era una ciudad del Renacimiento que gozó de un gran poder. Quien conoce Milán ve el palacio de los Sforza. También allí se escribe la Sforzesca, que es una versión utópica de Italia, que no existía Italia, ¿eh? Existía Florencia, Italia como tal todavía no existía. Sforzesca. Imaginemos una ciudad perfecta, edificada adentro del castillo de Sforza, que es toda una ciudad. Ha de tener artillería, que está evolucionando ya la guerra, ha de tener artillería, ha de tener paredes, bueno, muros sólidos, y ha de haber una adhesión total a su jefe, a Ludovico Sforza, uno de los grandes. Primero fue un soldado de fortuna, se alquilaba, no había ejércitos permanentes. ¿Qué se ve acá? Y se ve que en estas utopías la única forma de tener un ejército permanente, si no hay ejército, es tener plata y comprar ejércitos. ¿Lo ven? ¿Y dónde viene la plata? Y viene del comercio. Y entonces Inglaterra, ¿cómo puede hacer? Y controlar el comercio. Si controla el comercio, controla la balanza comercial. Y la balanza comercial está en perfectas condiciones de poder lograrse una autodefensa. Esto es el caso de Sforza. Otros dicen, no, ¿es cierto? 100 años después. Dicen, no, verdaderamente, una Europa cristiana unida solamente puede tener un jefe, el Papa. Esta utopía de Tommaso Campanella, que fue un hombre que tuvo la virtud de haber vivido preso casi toda su vida, y puedo contarlo, era un generador de pensamiento utópico, pero en este caso, la unidad europea ya empieza a dar vueltas. Empieza a dar vueltas, porque se ha librado ahora sí una guerra abierta, donde la utopía ha devenido política, y donde la política práctica ha devenido una meta para alcanzar, casi una utopía. Así la cosa no funciona, pero la hacen funcionar un puñado de hombres inteligentes, de intelectuales, que van a dar su batalla teológica. Evidentemente eso lo vemos con el Islam hoy. Los verdaderos conflictos internacionales se libran antes que entre estados, entre religiones. Porque esta idea que tenemos en el siglo XXI, de que la religión es asunto privado, era una idea que tenía John Locke en el 1600, el teórico del liberalismo, el más grande tal vez, cuando redactó el segundo tratado sobre el gobierno civil. Bueno, él considera que, en fin, que hay que tener un poder federativo manejado por la legislatura, puede hacer pactos y demás, pero que hay que prepararse para el mundo como es. Pero el mundo como es de Locke ya es el comercio. Por eso dijimos la otra vez que a Rusia lo hizo la iglesia, a Alemania el ejército, a Francia la masonería, a los griegos su versatilidad lingüística y a Inglaterra las sociedades comerciales. Las sociedades comerciales. Recién con Estados Unidos aparece, después de Alemania, pero a una velocidad mayor, un poder terrestre, naval y a la larga aéreo.
que evidentemente va a marcar para muchos la utopía del siglo XX y XXI. Bueno, este punto, estos teólogos que van a discutir estas cuestiones presumen que no hacen ideología política, palabra prácticamente inexistente. Tampoco presumen de estar haciendo una utopía, no, porque el mensaje de Dios, decía Calvino, es claro y diáfano como el agua. ¿Y por qué dice el mensaje de Dios es diáfano como el agua y no se presenta a través de imágenes? Cuidado, porque las imágenes están acompañadas de la adoración de las imágenes. Y resulta que no vemos un cuadro de Rafael, quizás, o de Miguel Ángel, con la entrega espiritual que un calvinista o un protestante podría haber escuchado algún cántico. El protestantismo, esto es importante también, se ha dado formas y expresiones culturales muy ligadas a la música. Muy ligadas a la música. El catolicismo, no, muy ligadas a la literatura. Entonces se van poniendo sobre la mesa los distintos juegos y los distintos pensadores. La ofensiva contra el orden medieval, contra el modo de vida medieval y sus valores, la emprende evidentemente Lutero. Porque Lutero crea tres cosas muy importantes. Me parece a mí que si no se entiende esto, se hace difícil entender el comportamiento de muchos países. En primer lugar, Lutero cree que Dios habla a la gente, que Dios habla a los cristianos. ¿Y en qué idioma? Si los cristianos no saben latín ni griego. No, dice Lutero, la hablan en su propio idioma. O sea que yo puedo leer la Biblia en alemán. Sí, esta es la primera revolución de Lutero. La primera revolución cultural del siglo XVI es esa. Haber hecho hablar a Dios el lenguaje de mi nación. Fíjense qué maridaje entre la teología y el interés nacional. Cosa que le sirve a los alemanes ante la invasión napoleónica, que consideran una barbarie. Y no se considera que Francia sea un pueblo nacido para la libertad, ni creado para ser libre. Hay todo un embrollo que el famoso filósofo Fichte, que dio unas conferencias espléndidas, tituladas Discursos a la Nación Alemana. El séptimo y octavo discursos habla de la educación y de la educación de la clase política. Y él considera que la nobleza alemana es una catástrofe, una maldición, que le ha abierto las puertas al invasor. El invasor era Bonaparte. ¿Y qué ponen ahí? Y Bonaparte trae los principios de la Revolución Francesa, la Declaración de Derechos Humanos. ¿Qué humanos? Se entiende que franceses, no universales. Y se le impone a todos. Bueno, esta es su guerra. Y los pueblos se levantan por su nacionalidad. Entonces, al internacionalismo de la Revolución Francesa se le opone el levantamiento de las nacionalidades. Caso básico es Europa Oriental. Europa Oriental. Y Alemania, evidentemente, también, ¿no? Hasta aquí no creo que tengamos ningún problema. Estos son teólogos. Como quien dice, bueno, acá en la historia se está jugando el alma de Europa y se está jugando si acatamos o no los mandatos de Dios. Porque si no, me cambio de iglesia. La idea de cambiar de iglesia implica una movilización de recursos económicos, políticos, intelectuales, ¿no es cierto? La consigna es muy simple de Lutero. Sola fide, sola escritura. Basta la fe y las escrituras. Si usted tiene el corazón, un corazón sano, entregado a Dios, y lee la Biblia, se terminó. Y el perdón, nadie sabe lo del perdón. Se sabe que quien perdona a Dios y a quien no perdona, nadie lo sabe. Calvino era una suerte de discípulo distante de lo físico de Lutero.
nos muestra en este proceso de la formación de ideologías y utopías, nos muestra los cambios sociales que se están produciendo. Lutero era hijo de un minero. Era un hombre del pueblo, pueblo, pueblo. Cuando insultaba, cuando rezaba, era impresionante. Calvino, en cambio, era hijo de un hombre acaudalado, de fortuna, que vivía en Suiza y en Francia, iba y venía, y se fue armando una organización dispuesta a tomar el poder en Europa en nombre de la verdadera religión. ¿Qué se le opone a Calvino? La orden jesuita. Calvino que dice, hay que predicar. Bueno, la Iglesia Católica también dice, hay que predicar. El primer choque que hay, por el calvinismo muy fuerte, en algunos países protestantes, en un pedazo de Francia, ¿sí? Bueno, cuando llega el momento de la confrontación, todos han oído hablar de la matanza de San Bartolomé. Y acá les voy a decir una cosa que por ahí pocos no han tenido en cuenta. Fue la batalla de San Bartolomé la que, este es mi humilde entender, la que ha permitido el uso y el abuso del término maquiavelismo. ¿Por qué? Porque los protestantes no aceptaban la neutralidad de Maquiavelo. Y porque la reina de Francia era Catalina de Médicis, que era italiana. Y entonces los protestantes decían, acá nos están matando la reina que es italiana, el primer ministro, el duque de Guisa, que es pro-español. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Este es un enfrentamiento que ya se empieza a dar. Se los invita a un acto de pacificación y suenan las campanas a ciertas horas de la noche. Y París ve cómo degüellan a todos los protestantes. Inclusive gente de la nobleza francesa, de los nobles, entre ellos el almirante Coligny, el jefe de la flota, son degollados. Las narraciones que hay de la época, porque obviamente hubo testigos, coinciden en un punto. Estas son las artes maléficas del florentino. Los protestantes practicaban mucho el panfleto, que se inventó Lutero, porque cuando Lutero están imprimiendo la Biblia con los tipos móviles nuevos, Lutero le dice, bueno, al impresor, haceme el favor, ¿por qué no metes esto? Y le tiraba una hojita con pedacitos de sermones, con insultos. Y entonces junto con la Biblia, bueno, el imprentero decía, esto para usted, Martín. ¿Oigan? Entonces medio esta lucha sí, pero tiene que haber un orden acá. Y el orden es muy simple. Europa no se puede, dicen los ingleses, no se puede estar matando por cuestiones de religión. ¿Por qué? Y acá viene un tema importante ideológico, ¿no? Porque la religión, primero, es asunto privado. Y segundo, es elección inspirada por Dios en cada cristiano. Y por lo tanto, yo, príncipe o yo, rey, no voy a permitir que se sacrifiquen mis súbditos para defender la religión. Si defienden la religión mía, está bien. Si defienden la religión del otro, está mal. Entonces las luchas religiosas implican el criterio de que ya se empieza a tratar de la verdad. Los que relativizan esto son los liberales. La tradición liberal de John Locke dice, tiene una relación que también menciona a Voltaire, las cartas de Inglaterra. Bueno, dice, en fin, no tiene sentido esto. Venga a la Bolsa de Londres. Usted va a ver cómo un musulmán hace negocio con un católico. Y un católico con un chino. Y un chino con un adorador, no sé, de cualquier obra más, de cualquier deidad asiática. ¿En qué está de acuerdo esta gente? ¿En Dios? No. Están de acuerdo en el negocio. La ética de los negocios, por arriba de la ética política, es el logro del liberalismo. Pero si lo estamos viendo hoy. Estamos viendo hoy. Todos los debates de esta pobre Argentina giran en torno a los negocios, no en torno a la política.
Si yo despolitizo la comunidad, bueno, me queda simplemente una comunidad de negocios. E Inglaterra fue creada así. Inglaterra en realidad, desde los Tudor, muerte de Isabel. Desde Isabel Tudor y su muerte, Inglaterra es el arca de Noé que navega los océanos del mundo, llevando riquezas, gente, animales extraños, todas las obras de la creación divina. Porque el mar se hizo para el arca y el arca para la humanidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser más respetuosos con el arca y salir a hacer negocio. Naveguen, muchachos. Salgan a navegar. Este modelo liberal prácticamente lo conocen 2 países. Inglaterra y Estados Unidos. Además. El que le hablan de, no, lo que pasa es que el liberalismo alemán son grupos. No hay liberalismo alemán. Hay germanismo más o menos liberal. El austríaco, igual. No hay liberales austríacos. Son austríacos y después liberales. Y en Inglaterra no, en Inglaterra son al mismo tiempo. Ingleses porque son comerciantes. Y son liberales porque son comerciantes y porque son ingleses. Inglaterra es el faro del comercio, de la riqueza y del transporte de mercaderías y descubrimientos de nuevas tierras. El mundo católico en esta época da nacimiento desde la utopía y desde la ideología a una categoría nueva para la Europa moderna, el imperio. El imperio. Obviamente que nadie habla del imperio español sin tener que romperse la cabeza con toda una serie de literatura antihispánica, comenzando por el libro de Julián Juderías y siguiendo por otros trabajos que recién ahora están dando lugar a réplicas de historiadores españoles. Son las que empiezan que los mapuches son los mapuches, los araucanos son los araucanos, Roca fue un asesino, toda España fue un asesinato, toda la conquista fue un desastre. Ese lenguaje lo conocemos nosotros. Es el lenguaje de lo que se dice ideológicamente, de los que se dicen. Yo soy latinoamericano. No le crean. Se dicen latinoamericano para no decirse argentino. Este es el punto. ¿Qué utopía tiene América? América ninguna. Ha generado un montón. No tiene ninguna. No tiene ninguna. Porque sus naciones no se han desarrollado en plenitud. Estados jurídicamente reconocidos hay muchos en América Latina. Naciones poderosas, no sé si hay muchas. Este es el punto. La guerra religiosa sí terminan así, justificando una suerte de paz. Esta paz se llega, obviamente, en las negociaciones de príncipes alemanes, católicos, protestantes, algunas corrientes, bueno, los protestantes dirían heréticas, que dicen que sí, que Cristo era en carne y hueso era el Hijo de Dios, que no, que la misa era un acto conmemorativo, no, dicen otros, la misa es un milagro. Y empiezan a hacer sectas periféricas. Pero el eje del liberalismo religioso y protestante es la línea que va de Calvino a Escocia. El padre de la reforma protestante en Inglaterra es John Knox, que era el predilecto de Calvino. Ahora, la reina de Inglaterra sabe que tiene que lidiarla con Europa católica, porque ella también era católica. Era católica, apostólica, anglicana, no romana. Anglicana. ¿Y tantas naves al mar para qué van? ¿Para el comercio? No, para el comercio y para conquistar a los pueblos a la nueva religión. Sí, Inglaterra también, a su manera, salió al mundo a ganar adeptos en la fe. Así como hay presbiterianos en África y en Malasia, también hay católicos en África y en Zambia. Fíjense, ya están operando religiones universales bajo las formas imperiales. Y esto va siguiendo hasta el fin de la guerra civil religiosa, ¿no? Donde la utopía, evidentemente, va separándose de las ideologías, porque después de todo es posible otro mundo.
la respuesta, si es posible otro mundo, es la respuesta que da la utopía. Porque otro mundo no puede llegar a nosotros. Ni el mundo presente puede cambiar, si no acepto que puede ser cambiado. Pero claro, terminados estos conflictos, ya entramos en un terreno que conocemos muy bien. Tanto las utopías como las ideologías, en el siglo XVII, fines del XVII, principios del XVIII, ya están atadas a la cuestión nacional, al Estado. Ya están atadas al Estado. Correrán el destino de su Estado y el Estado será el garante de esas creencias. Evidentemente, el logro de los liberales es muy simple, por lo dicho hasta aquí. Bueno, ¿y usted qué religión tiene? No, yo soy católico. ¿Y usted? No, yo soy protestante. ¿De Calvino? ¿No? ¿De quién es? Sí, soy calvinista. Bueno, vamos a hablar en serio. Primero, la religión es una cuestión de opinión privada, ¿verdad? Y lo que es opinión es contradictorio con la verdad. El filósofo busca la verdad. El otro no, el otro busca ganar adeptos, que podrán ser soldados en un momento, creyentes en otro. Y así se libera Europa con toda la guerra de religión. Cuando llegue esta paz, es una paz dinástica, donde los pueblos se han ensangrentado, casi 50 años de guerras religiosas, y empiezan a pedir lo suyo. Pero ya entramos en un momento en el cual este tema que estamos viendo hoy comienza a caminar las cercanías de las grandes revoluciones. La francesa, yo menciono también, he trabajado un tiempo bastante largo en la Revolución Checa, de Hus, que eran calvinistas, muy fanáticos, y el tema de Rusia que se acerca ahí, que se acerca a Europa, ¿no? Porque Rusia tiene la soberbia actitud de que en realidad el Imperio Romano lo heredaron los rusos, Bizancio. Defendieron hasta donde pudieron Constantinopla. Y ellos consideran, como la profecía de Dostoyevsky, o que Dostoyevsky trae de la boca de un sabio, de que hubo una Roma que cayó víctima del poder excesivo. Otra Roma que cayó víctima del engaño, la estulticia, los vicios. Moscú es la tercera Roma y no habrá una cuarta. En la actualidad, los filósofos y pensadores rusos, muchos de ellos, parten de la base, no sé si utópica o no, de que el siglo XXI es el siglo de unificación del mundo cristiano o del apagamiento de la autoridad papal. Grave riesgo que corre hoy la Iglesia, ¿cierto? Los juicios que nos merecen en estas cuestiones, la Revolución Francesa es conocida, son todos conocidos. No faltan relaciones con la antigüedad. Ustedes saben que en realidad es de la República de Platón de donde viene esta idea de la utopía. Y ahí probablemente la ha tomado Moro. Platón enfrentó en su época un gran debate con un gran crítico y un soberbio dramaturgo que era Aristófanes, en una obra súper cómica que se llama Mujeres a la Asamblea, donde imagina Aristófanes que de la igualdad de todos los hombres y de la característica de ciudadanos, indicaba que la mujer podía llegar a gobernar alguna vez. Decía, pero el gobierno de las mujeres, dice, va a desplazar a los hombres. Y otro dice, sí, la verdad, ¿y para qué sirven los hombres? Si hay mujeres. Esto es la vida, ¿no? Griega, de Aristófanes. Esto lo discute naturalmente Platón. Porque la República de Platón era una república democrática. Por lo tanto, era oligárquica. Oligarquía es el alcance del dominio de una clase dirigente. No que sea mala o que sea buena. Generalmente quedó la término oligarquía para designar las prácticas políticas
de mando y control, no que ejercen pocos, sino que las ejercen para ellos. Y en realidad, esta oligarquía griega, o esta democracia griega, que contiene algún bolsón oligárquico adentro, dice que le proporciona sectores de las clases altas de Atenas, de los comerciantes ricos, de los armadores navales, de los traficantes, todo lo contrario a Esparta. En unas páginas memorables, incluso pronunciadas en la legislatura argentina, allá en los 50, no quiero dañarme en la fecha exacta, Perón habla. Es la época de la defensa de la hispanidad. Y Evita también. Bueno, Evita tomará después de Perón, en su historia del peronismo, la idea de que Grecia es la filosofía, Grecia es la templanza, Grecia nos ha enseñado todo. Pero Esparta es invencible porque la conducción espartana era una y duraba para siempre. A los griegos le pasaba lo que temía Aristóteles que pasara. Los pueblos que ven cambiar las leyes todos los días no las respetan. El punto de estas utopías siempre es un meliorismo, llamaría, ¿no? Una imagen de un mundo mejor. ¿Qué sería un mundo peor? Un mundo peor es lo que tendría las cualidades que uno debería llevar a la utopía si se va a vivir allí. Pero utopía es eso, en ninguna parte y en ningún lugar. Llegar a la luna es utópico, menos que antes. Hoy las cosas van más rápido, más expansivas y más caras. Entonces, la Revolución Francesa fue el gran laboratorio de la utopía. Sí, la utopía de la igualdad. La utopía de la igualdad fue una cosa que se reafirmó. Se reafirmó como filosofía implícita en el hombre, que todo hombre quería ser igual al otro. No, mentira, cada hombre quiere ser superior al otro, no igual. Estas son cosas que se sacan de una ideología que los realistas ven de otra manera. La vida y el desarrollo de la vida, las contradicciones de la vida, indican que los hombres compiten. Porque está en el orden de la naturaleza la competencia. La protección del fuerte sobre el débil es un gesto de humanidad, de tolerancia y de afecto. Hoy tendría otro nombre, ¿no? Pero no podemos esperar del hombre más de lo que el hombre tiene y de lo que el hombre da. La Revolución Francesa fue un laboratorio, porque proclamó la libertad de todos los hombres, la igualdad de todos los hombres sobre la tierra, y tuvo países que heredan esa cultura francesa. Por ejemplo, Haití. No me pregunten cómo terminó, no importa. O que defiende Francia de Haití, que era una de sus colonias joya. Porque la primera revolución en América la hizo Toussaint Louverture, fue la francesa, se realizó en Haití, que era posesión francesa. Otros dicen, no, la primera guerra de independencia nacional fue la norteamericana. La verdad es que como nosotros no somos franceses ni norteamericanos, las opciones están abiertas. La primera gran revolución, por sus efectos, sus impactos, ha sido la revolución norteamericana, sin duda. Haití no se pudo sostener si Francia no lo sostenía. Y yo le voy a decir una cosa, Napoleón autorizó la esclavitud en plena Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque necesitaba los votos de los propietarios coloniales del azúcar y de los productos de las maderas finas que daba Haití. Entonces, acá se impone a todos una nueva utopía, la unidad cristiana, la de Europa. Europa es una palabra inventada por los alemanes. Ahora dice, pero Europa también entra Italia, entra España. ¿Cómo no va a entrar si Europa la crearon ellos? No la palabra, la realidad. No, pero
Los europeos están en otra cosa. No saben en qué están. Un europeo así francés tiene que estar en las cosas de Francia. Si es italiano, en las cosas de Italia. ¿Y quién se encarga de las cosas de todos? Nadie. Nadie. Nadie cubre a todos. Porque el precio que habría que pagar sería demasiado alto. Pero bueno, esta revolución ha traído varios debates. Primero, la organización política. Por afuera de la estructura del Estado, pueblos, sectores o clases se pueden organizar políticamente, bajo la forma de organizaciones libres. Esto es un hecho. El segundo hecho, el carácter operativo de la ideología. La pregunta es, ¿qué me enseña? ¿Qué aprendo? ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para ser mejor. Bueno, muchas gracias. Sirve para evitar sufrimientos innecesarios. ¿No se acuerda también a Oscar Wilde, ¿no? Decía, Dios mío, líbrame del dolor físico, que del moral me libró solo. Entonces, ¿qué nos enseña la ideología? Las ideologías son esquemas operativos de justificación y desarrollo de un pensamiento. No va más allá de la propia realidad, no puede. Si no estaría una utopía. Pero, ¿quién no quiere un mundo mejor? Todos queremos un mundo mejor. ¿Y quién paga un mundo mejor? No, pagar no lo quiere pagar nadie. Entonces, lo peor que hemos padecido, yo creo, en gran parte el movimiento nacional justicialista ha padecido, es esta cuestión del idealismo y el realismo, la utopía. Saben por los textos de Perón y Vázquez de Perón descarta el tema de la utopía. No habla ni mal ni bien, no la deja. El tema del realismo sí le preocupa. Porque él se forma en el realismo, no estudiando teoría del conocimiento o filosofía moderna. Se forma en el realismo a través de las doctrinas del mando militar. De la doctrina del mando. A punta de historia militar es un tratado, yo diría, de cómo se hacen las cosas. Y al mismo tiempo es un tratado de cómo mucha gente pierde las cosas que hace. Este es un punto. ¿Tenés una finalidad? Tenemos una finalidad. El hombre tiene una finalidad. El hombre hace la historia, se ha dicho en la época de Marx. Sí, pero no sabe la historia que hace. Entonces, estos movimientos empiezan a plantearse otras cosas. Acá la utopía en estos movimientos, se llamaban de liberación en la década del 60-70, estos movimientos, más que utopía, tienen un estado final muy claro, a dónde quieren ir, a dónde quieren llegar. No saltan, no quieren saltar a un mundo, no. Quieren saltar a una nación potenciada hacia el futuro. Eso lo tienen claro. En cuanto al idealismo. Esta es una cuestión también. Filosóficamente no la vamos a ver. Un tema de teoría del conocimiento. Que no. En el tema político, el realismo político, ¿qué nos estaría indicando? Que las acciones y reacciones en la política son de índole práctica. Que la política es un conocimiento práctico, acumulado, cuyas propuestas son propuestas de acción. Y que no tenemos otra forma de medirlo. No es ni verdadero ni falso. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es adecuada a mis fines o no es adecuada? Este es un punto que todos deberíamos tener bastante claro. Cuando uno ve países como Vietnam, en la actualidad Vietnam o China, se da cuenta, bueno, que los vietnamitas por ahí tenían la idea de un estado futuro. Pero no era una utopía. Ya lo tocaban. Oigan, utopía fue la Revolución Francesa, eso sí. Porque fue defendida por aquellos que la combatían. Napoleón nunca fue utopista, todo lo contrario. Ideólogo menos. La palabra ideología tuvo en Napoleón un acento negativo. Acá en el Río de la Plata hubo ideólogos, se llamaban ideólogos. En una corriente, se llaman los ideólogos.
acá fue la FINUR y de Estudios de Tracy, se lo leí acá en Buenos Aires. Rivadavia, un tipo de exponente. Y en Europa, bueno, son los liberales que pensaban que el problema de la política era un problema de administración del lenguaje. Y administrando el lenguaje tenía posibilidad de desarrollar una legislación y demás. Por eso se la pasaban haciendo constituciones. Y esto es una cosa constante que la hemos estudiado todos nosotros. Sin lugar a dudas, el resultado de esta revolución en términos ideológicos está muy claro. La esfera de derechos se amplía con la revolución. La esfera del gobierno se amplía un poquito. Y la esfera del gobierno político, no. Esto nos enfrenta a un problema que tenemos hoy, y a mi juicio que tiene la Argentina. Uno de los problemas de la Argentina es la imposibilidad de producir una élite dirigente que dispute a los que mandan el poder que ellos querrían ejercer. El problema es que, claro, una élite de abajo disputa a los que están arriba los mismos valores que los de arriba no pueden defender. Y Pareto decía que hay dos tipos de personalidades, zorros y leones. El león no transa. El león prefiere la decisión militar. Pero lo que pasa es que se mueren muchos leones. Se me van achicando la cantidad. Queda entonces el sector de la élite que se aviene a negociaciones. Entonces le dicen a los sectores de estratos bajos que quieren subir, le dicen, a ver, vení. ¿Vos de dónde sos? No, yo soy de la provincia de Buenos Aires. ¿Te gustaría hacer esto? Sí, bueno, vení. Le van sacando a las masas sus dirigentes naturales. Oigan. Estos movimientos sociales generan jefaturas y conducciones. De esto no cabe duda. Los dirigentes de los movimientos populares, obviamente querrían ser más que dirigentes de los movimientos populares. ¿Y qué quieren? Bueno, en línea general quieren tener el poder. ¿Qué van a querer? Si no son el muchacho corre y dile, anda a llevar un litro de leche acá y traemos un litro de leche allá. No es así. La ideología de la asistencia social y del bienestar que el Estado proporciona es una ideología que encubre lo que el Estado se lleva. Este es el punto. Y la Argentina no puede, bueno, después de Perón es evidente, no puede producir una renovación aceptable, defendible por cualquier justicialista, ¿no? Este es un problema, el problema de la rotación. En la medida que la gente más joven desprecia la política y no quiere saber con ella, esto se hace más complicado. Porque aparecen personajes al margen del juego que se juega. Si el juego que se juega es la democracia representativa, están al margen. Y pueden ir presos en algún momento. Si el juego que se juega es otro juego, hay que ver si para otro juego está. El movimiento nacional tiene varias generaciones. La generación política dura 25 años. Hoy uno puede tener 80 años y ser de la JP. Son mitos. A esa edad no sé de ningún lado. Sé de la familia y de la memoria, del recuerdo. Lo cultiva, lo transmite, lo enseña, lo discute. ¿Está claro? Sin embargo, no es que falten ideales. Ideales hay. Pero estos ideales son metas estratégicas, objetivos operacionales que hay que alcanzar. No es que vamos todo por el amor. Sí, antes de ir por el amor, hay que ir por otras cosas primero. Entonces, con la caída del estado de bienestar, quedó patente al descubierto. El Estado, sin el estado de bienestar, no genera potencias privadas que puedan auto-resolver sus problemas. Esto lo digo porque son estados realmente inflacionarios. Porque de la debilidad económica se suscita la imposibilidad de sostener sus gastos.
Pero no es un ataque como creen los liberales que hay que hacer al estado de bienestar. Nosotros tenemos que saber que el estado de bienestar en el mundo se terminó. Y que las élites capitalistas en este nuevo capitalismo no quieren pagar eso. No quieren estado de bienestar. Les digo más. La nueva élite mundial antes era jefe de los medios, dueño de los medios, dueño de General Motors, Ford. Después se le suman gente de la élite financiera, banqueros, expertos de Wall Street. Y ahora se le están sumando una nueva capa intelectual y política que está peleando posiciones de poder mundial. Es el sector de la biotecnología y farmacia. Yo el otro día estaba viendo los valores que están cosechando los grandes laboratorios. Es verdaderamente impresionante. Oigan, hacen al banquero de Wall Street paparulo. Porque estos últimos, que hacen los negocios que tienen que hacer, nadie dice que sean lícitos o ilícitos, que hacen sus negocios en base a la tecnología, saben que hacen negocios en base a una tecnología no reproducible, sino cuando yo te permito usar mi patente. En la patente del gran capital que invierte en farmacia, en biotecnología, es un coto de casa. Che, no hay vacunas, que la paguen. No pueden pagarla. ¿Por qué no la regalas? No. En 15 años te la regalo. Pero ya en 15 años amortizaron las inversiones. ¿Ven? El otro punto es que la ideología destruye cada utopía, sencillamente porque ninguna utopía sueña realizable. Ninguna utopía sueña realizable. Entonces ya el pensamiento utópico cesa de hablar, ya no ilumina. Se activa más el pensamiento político, porque los seres humanos vivimos unos con otros, compartimos el mismo mundo, esto es cierto. Los mundos sociológicos son diferentes, de acuerdo al nivel de ingreso de cada uno. Pero compartimos el mismo planeta, mejor dicho. A las élites ejercen un poder sobre recursos, hacen que ese poder, una vez más, como lo hemos definido nosotros en otras oportunidades, sea una combinación lo más perfecta posible de influencias, prestigio y recursos. Recursos e influencia evidentemente tienen. Y prestigio se lo aporta la ciencia. La ciencia que hace decir a la gente común del pueblo, como nosotros, deja hablar a esta persona que es científico. Puede ser un cara dura, ¿no? Pero es científico. Bueno, en líneas generales, evidentemente, están liberadas ideologías, que básicamente yo las resumo en tres campos. El achicamiento de la población, la regulación de la oferta de alimentos en el mundo y la concentración del poder militar. Este es un tema, por ahí lo verán con Artenkreuter y con otros expertos, ¿no? Yo soy de los que sigue pensando que China es un gigante de pie de barro. Ahora está sin luz, hace 2 meses tenía otra peste. China hace lo que puede. Pero no es un país que fue imperialismo alguna vez. Ellos decían el imperio del medio. Pero el imperio del medio era un imperio exclusivo. El que estaba fuera de las murallas era menor. Oigan, claro que han arrasado el imperio chino, pero que lo arrasó no supo hacer otra cosa. Y China tiene ahora una élite comunista que ha enganchado el maoísmo con la tradición nacional. Y está caminando en esa línea. Ahora, por el contrario, para Oriente considero sí que Japón es una potencia de absoluta relevancia. Yo diría que más que China. Pero bueno, estos son puntos de vista. Estos puntos de vista se ven, se sopesan. No necesitamos un conflicto internacional. Pero hay una cosa que es cierta. Japón sabe cómo se hace. China no sabe cómo se hace. ¿Está claro? Entonces hay una pregunta hasta aquí.
Pregunten lo que... Hola, Osvaldo. Lee las preguntas. Perfecto, estabas muteado. Doctor, Jorge Sí. Sebastián hace una pregunta. ¿Qué Sí. piensa de esa afirmación de Roosevelt acerca que la dominación total de Hispanoamérica por los Estados Unidos iba a ser posible solo si lograban erradicar el catolicismo? Sí, es absolutamente cierto. Y te digo más, el gran geopolítico que él tuvo al lado, gran geopolítico, no sabe si era gente inglés después de todo, ¿no? Pero un grande en serio, ¿no? El que hizo Norteamérica frente al mundo, plantea otra cosa, además, agregada a esta. Yo en un libro mío lo cito con fuente y todo, que mientras exista la Argentina no hay acuerdo con Sudamérica. Está clarísimo. Porque a Wilson le contaban, un sector del Departamento de Estado le contaba a Wilson que no, que Perón, que estaba lleno de nazis, que pito de flauta. El otro alguna cosa creía. Como buen demócrata, algunas las creyó. Pero había gente inteligente. Rockefeller y había varios más que sabían lo que era Perón y lo que era el peronismo. Y dice, mira, nuestro problema ahora son los rusos. Tenemos un movimiento obrero no comunista, un ejército no comunista, comunistas que han perdido elecciones en el Frente Democrático, porque Perón barrió a todo el Frente Democrático. Comunistas, conservadores, liberales, clericales, demócratas cristianos. Pero es absolutamente cierto eso. Palabra más, palabra menos, es cierto. Lo otro lo tengo muy presente. Nicolás Spigman se llamaba. Nicolás Spigman. Dijo, no, con Argentina no se puede. Argentina, Brasil y Chile, el ABC, ¿no? Necesita la fuerza, no va a entrar en ningún acuerdo con nosotros. También es cierto que ya se estaba muriendo el presidente de Estados Unidos. Se estaba peleando, se estaba preparando una suerte de reemplazo. Pero Perón no se lió y no le perdonó a Perón la neutralidad. Porque es un atributo soberano. Entonces, hoy lo que vemos es que los estados están perdiendo total soberanía. Total soberanía. Porque tener un gabinete con el presidente escuchando un paparulo que viene de la Organización Mundial de la Salud, ya no es serio. No es serio. Pero está bien, está muy bien eso. Es así. Doctor, en una segunda parte de la pregunta que nos hizo Jorge es con respecto a dominar el catolicismo, ¿no es cierto? La única manera de dominar Hispanoamérica. Pregunta, ¿cuál es el rol de Francisco, del Papa Francisco, y si él lo tiene, si tiene algún rol? Yo no solo no sigo ni estudio la política vaticana, no estoy al tanto de lo que hace el papado. Aparentemente en América Latina no goza de mayor popularidad. Vaya a saber por qué. Quizá movido por el alto clero, no sé por qué. Y bueno, y nosotros no lo vemos desde que asumió el papado. Como es hombre de formación jesuita, bueno, que Dios nos proteja a todos y él también. Pero yo sinceramente no puedo decir nada del Papa. Ahora que a alguno ya se le va la mano y dice, bueno, el pueblo no tiene líder. Sí, el jefe del pueblo es Juan Pablo. No, pará, sinarquía no. Porque es un poder internacional. El jefe del pueblo argentino. Y yo elijo entre la iglesia, Wall Street y los judíos, ¿qué elijo? No, en serio eso. No sé la política del papado respecto a América Latina. Acá no, bueno, no anduvo por acá, ni no sé las directivas. No sigo el tema, sinceramente. No digo que es importante, ¿no? Pero bueno. Sí. Gracias. Una pregunta que nos hace Horacio del Prado. Dice, profesor, ¿imagina usted una utopía próxima para la Argentina? ¿Hay una utopía presente, legítima, que usted intuya y nosotros no veamos? Sí, pero es regresiva. No sirve, no es utopía. Es cuando decía, yo me acuerdo, yo tengo 76 años. Me acuerdo cuando tenía tanta edad, estaba en el Ministerio de Agricultura, mi madre era traductora ahí. Y vino Evita. Y bueno, hizo peronista a todas las mujeres, a todas. Y a mí me tiraba de la oreja, anda, saluda, anda, que se va Perón. Yo miré a Evita, nunca me voy a olvidar. Pero bueno, es una utopía regresiva. Nuestro problema
El problema que tenemos es el pasado. No tenemos problema del futuro si no resolvemos el pasado. Y el pasado está pasando por varias señales. Una indebida apropiación de nuestra historia, y un absoluto olvido de nuestra tradición. No se cree en la tradición. No creemos en la tradición. Y la generación trae consigo y deposita. El problema de la generación de Perón y la estructura piramidal de la generación de Perón. Las clases altas, las generaciones mayores. Síganme porque no es complejo, ¿verdad? Las generaciones mayores dicen, la generación intermedia, son unos atorrantes, todos ladrones. En línea general no se equivoca. Y los jóvenes, y la generación mayor dice, no, los jóvenes son unos vagos, están en el robo, la falopa. Le pregunto a los jóvenes, che, ¿y qué tal con la generación mayor? No, son unos viejos, no siempre nada. ¿Y la generación intermedia? No, tampoco, trabajan para ellos, nada más, no abren juego a nadie. Ustedes fíjense que ninguna generación se pliega con otra. Se pliega con otra. Entonces no funciona la estructura generacional. Conducen los más jóvenes, sería un error. Conducen los más viejos. Bueno, pero no conducir por la vejez. ¿Y sabes por qué tu pregunta no la puedo contestar positivamente? Porque no tenemos ejemplo. No tenemos ejemplo. Paradigma, dirían los científicos. Bueno, no tenemos esto. Es una cosa de responsabilidad para los que tenemos hijos, o para los que tienen hijos más chicos. Cuando el hijo te pregunta, ¿esto cómo se hace? ¿Esto qué es? La pregunta va a la autoridad que le da. ¿Te das cuenta? El lenguaje inclusivo. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque el chico primero tiene que conocer la norma del lenguaje. La norma. Y después que hable como quiera. Pero ya tiene la norma de su propio idioma. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros juzgamos lo sano por lo enfermo. Lo normal por lo anormal. Al pie habría que decirle, bueno, escucha, esto no es normal, ¿te quedó claro? Sí, bueno. Esto es anormal. El problema es que esto te quiere someter a vos. No es un problema de libertad, de negocio. Además, vos le enseñás al hijo que todos los derechos van acompañados de obligaciones. Pero es que no hay utopía, no sé si se puede llamar utopía, a la primacía del goce, del placer sobre la obligación. Yo quiero una sociedad de puro goce, liberar instintos. ¿Para qué? Porque me siento más libre, ¿no? Liberando instintos, ¿qué instinto? Ese es el problema del género. Tema muy interesante. Que muy arriba se limita a una sola cosa. Paren la población, achiquen la población. A eso se limita. A eso se limita. A eso se limita. Pero hasta acá la familia está totalmente encadenado. Nosotros sí estamos ante una operación en pleno desarrollo. Termina la familia, termina el himno. Un atorrante por una bandera argentina. No, eso no son para transigir. Hay que ser tolerantes con lo tolerable. A mí en mi propio país no. Bueno, ya no hay propio país. Somos hermanos del continente. No, yo no soy hermano del continente. Soy hermano si tengo hermanos, si no soy hermano. Además, ¿de dónde viene esto? Claro. Entonces esas son cosas que hacen decir. Otro día una chica, no lo digo por edad, no crítica a ella, pero el tema de Latinoamérica. Para no decirse argentino, dice latinoamericano, porque argentinos son quemos, ¿viste? Y esto es así. Pero esto está funcionando. Está armado, tiene sus intelectuales, de tercera, de cuarta, de quinta,
Está armado, esto está armado, está pensado. Sí. Por los que saben cómo hacer las cosas. No sé si hay alguna otra. Sí, sí, licenciado. Justamente Gustavo Laud nos hace una pregunta que creo que aúna la inquietud de todos nosotros. Dice directamente, Carlos, ¿cómo podríamos articular esfuerzos para repensar un proyecto de poder en estas condiciones tan difíciles en nuestra patria? ¿Y con qué actores? Y finalmente lo felicita. Mira, en primer lugar, una organización digamos así, de nivel horizontal. Porque, no, pero manda aquel puntero. Ay, no manda ningún puntero. ¿Qué puntero? Se terminó todo eso. Eso se terminó. Y pensemos en las generaciones jóvenes, que son a las cuales van estas respuestas. ¿Te das cuenta? ¿A cuál van estas respuestas? Y que expliquen un poco lo de la democracia y toda esta historia. Expliquen. La renovación de una clase política es difícil, es fácil. Es fácil. La clase de dirigentes, los sectores más subordinados, decían, los más subordinados de abajo, olfatean arriba. El paquete de dólares termosellado, uno también olfatea y quiere ser parte. Claro. ¿Y cómo puede ser que le den 14 millones de la mujer? A ver, ¿qué hizo? Ahí tiene razón. ¿Qué hizo el Ministerio de la Mujer? Nada. Entonces, cada vez que mata a una chica no hacen nada. Pues yo noté que cada vez que muere una chica ahora es violada y demás. No hay pañuelo verde, no hay nada. A mí lo que más me preocupa es que, primero, poner a la vista esta mecánica. En segundo, la indiferenciación cultural. Yo quiero un mundo sin sexo, sin fronteras, sin colores. ¿Qué querés? ¿Dónde existe? Son marcianos. Eso no existe. No existe. No, yo no soy argentino. Yo soy latinoamericano. Yo no. Tengo nada con Ortega, tengo nada con Maduro, no tengo nada con otro tipo. Tengo que ver con los que ayudaron al general Perón cuando todo el país. Y mal. ¿Qué se jugaron? Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, Negro Batista, todos los Batista, la tiranía. De los cubanos. Pero bueno, estos son temas de historia comparada. No sé si contestó más o menos. Si yo contesto regular es porque yo mismo no tengo una cosa ya. Porque lo nuestro no está empaquetado. ¿Te das cuenta? No está. Ahí falleció, bueno, hace 2 meses, Horacio González. Yo estudié con él, estudiamos juntos en la facultad. Y siempre en los textos de él sacaba cosas piolas. Pese a que yo nunca entendí un libro de él. Se lo digo, jamás, jamás. Pero bueno, era su forma de ser, barroca. Un tipo nacional. Pero inteligencia nacional está apartada. Pero está apartada, ¿sabes por qué? Porque se descubrió cuál es el juego. Nada por acá, nada por allá. El conejo está acá. Descubrió eso. Tú te metes en las fundaciones, médicos del mundo, me contaban, no, matando a 3 médicos del mundo. ¿Qué andaba haciendo? No, fueron a hacer una visita a Zimbabue. Ah, mira vos. Y le casaron a uno una radiotransmisora para la CIA. Y le dan un budín de pan. ¿Okay? Yo creo que esto está muy armado. Sobre eso sí hay que trabajar. Ver cómo está funcionando. Porque empiezan a pasar del nuevo capitalismo. Lo que yo les digo, la estratificación social es clara. Hoy el presidente de la Pfizer, el laboratorio, se juntan 3 laboratorios con la Pfizer. No sé si te manejan el PBI de América Latina. ¿Oigas? Terminó el muchacho banquero de Wall Street, que vimos en las películas. ¿Interpretan? Hay otra cosa acá. Ahora empiezan a operar necesidades, no plata. Yo te doy toda la plata que quieras, pero... Y pago los precios que se me dé la gana.
Y toma toda la plata. Anda al supermercado. Bueno, ¿tiene hierba? No. ¿Tiene leche? No. ¿Qué tiene? Nada. O entre nosotros. Si me pagan dólares por abajo, sí. Esto está armado de una trama. Oigan. ¿Por qué? Porque se ha abandonado la teoría del desarrollo económico. El mundo está redistribuyendo. Está distribuyendo. Soros y una serie de tipos más, ¿no? Que tienen su oposición en Europa, obviamente. El ministro húngaro es un personaje, ¿no? Pero te voy a decir una cosa genial. Estaban los de la Unión Europea, que son unos zánganos que viven en Bruselas, cobran 10.000 euros al mes y opinan de la política comunitaria. O sea, nadie sabe lo que es eso. Y el húngaro se enojó con ellos. Y dijo, mira, somos todos cristianos, ¿no? También. Pero nosotros descendemos de Atila. Y es verdad, es verdad. Hungría desciende de Atila. Y como dice, no, Polonia con su iglesia católica también. Hay mala onda, ¿viste? No sé, más o menos si entran en fuerzas políticas ya existentes, te van a frustrar. Ahora, establecer una cosa así de compañerismo, de contacto, de intercambio de información, y en los lugares que uno está a desarrollar este tipo de vínculos, claro que tiene valor. Claro que tiene valor. No sé si hay alguna... Sí, profesor, yo salté justamente y fui a la de Gustavo Laud, porque me parecía que era un poco el meollo, pero quedó una muy interesante. Si el próximo fin de semana se verifica que unas 400.000 personas peregrinarán a Luján, ¿qué lectura le merece esa masividad? Notable, ¿eh? Bueno, es el espíritu religioso. La religión sigue teniendo una función, pero no la religión. El santoral criollo. Oigan, por la vida de Luján es criolla. Hasta el milagro es criollo. En el medio de la pampa. Sí, sin duda alguna. Primero la función imprecatoria del pueblo cristiano, que no. Cuestionar la jerarquía, no cuestiona santidad. Pasa que hay más santidad en Luján que en otro lado. Pero no, me parece que sí, que ahí hay una vigencia. Pero bueno, que no habilita a la movilización política, porque la gente no quiere ser manoseada. Y no hay nadie que pueda hablar en nombre de la Virgen del Luján. En nombre de la Virgen del Luján. No es como Pancho Villa que agarraba la Virgen de los mexicanos y la metía para adelante. Oigan. No sé si... La reflexión que me merece en síntesis es esa. La religiosidad se ha apartado, se ha alejado de la política, ¿está bien? No es un hecho de masa, de puntero, no. En uno de los pocos lugares serios que queda es la entrega a un ideal religioso. Porque hay mucho que pedir y mucho que rogar por los nuestros. Porque las cosas están mal. Si el presidente de la Nación acaba de decir que Dios nos ayude, Absurdo. escuchate, que Dios nos ayude porque nos va a hacer falta. Un presidente de la Nación te lo dice. ¿Qué te queda? ¿Esconderte por ahí? Ahora yo, bueno, a ustedes los conozco hace años, nos conocemos hace años. La vida te lleva acá para allá. Pero la subsistencia de un grupo así, después se dará formas orgánicas, ¿viste? No solo a través de charlas, un boletín, reuniones, ir acercándose. No vas a reuniones políticas, pero sabés que son medio folleros. ¿Y qué quiere el cargo? El cargo. Entonces el tipo todavía no tiene el cargo y ya la mujer se está haciendo la ropa. La nena está gastando a crédito y la otra hija mayor se está tiñendo el pelo y todavía no hizo el gasto. Claro, el tipo dice, che, no entras. Se muere el tipo. ¿Cómo no entro? No. Y todo lo que venimos gastando y no se gasta por antes. Está claro. Ha pasado, ¿eh? Ha pasado.
No sé, ¿alguna cosa más te puede decir? Hay una última Sí. pregunta ahí. Sí, Sí. avanzo. Bueno, profesor, ¿hay una relación entre la capacidad de imaginar para la utopía y este presente saturado de imágenes televisivas, internéticas, etcétera? Sí, cuando yo hablaba de la utopía como imagen, es que uno difícilmente, si no tiene un concepto abstracto, deba acudir primero a una imagen y de la imagen bajar al concepto. ¿Por ejemplo? Claro, dice, bueno, una Argentina justa y libre. Bueno, describímela. Entonces vos primero la definís. Hay fenómenos por los cuales no tenemos términos, todavía. No tenemos palabras. Entonces muchas cosas nos suenan antiguas y otras casi imposibles. Sí. El tema está que en situaciones como esta, es más probable que una utopía tenga más dificultad que en tiempos mejores. Porque lo primero que en el hombre se abate es su capacidad de reproducir y de imaginar. Pero la imagen siempre sintetiza concepto por un lado, más captación visual. Acá, por ejemplo, esto sería mucho más. Quedaría, le voy a llevar un libro en algún momento. Se ve mejor este tema de la utopía y demás con la revolución bolchevique, que está plagada de utopía, terrorismo y comunismo, en fin, una gran revolución. No tenían una cosa utópica más que defender la vieja Rusia cuando fue invadida por los alemanes. Los alemanes sí tenían una utopía. Asia es nuestra. Queremos llegar hasta China. Y queremos batir al imperio británico entrando por Afganistán. Porque los jefes afganos eran parte de los alemanes. Los patanes. En el lenguaje popular decimos patanes. Son los pashtunes. Guerreros temibles. Deben atacar ahí. Pero bueno, ahí sí hay una utopía. La de los rusos era defenderse simplemente y sobrevivir. Y uno busca sobrevivir como es. No arriesga la vida que tiene por la que puede tener. Bueno, Muy yo estoy dispuesto a hacer excelente, otra cosa. excelente, ¿Desea? excelente. Bueno, muy agradecido también a los agradecimientos de los compañeros, ¿eh? Que han sido varios. Sí. Muy agradecido. Mari, Gabriel, no sé si querés algo más, opinar algo más, sí. porque ya estamos. Sí, quería, si me permitís, Hugo, una pregunta que creo que puede calzar como cierre también, ¿no? Para esta jornada, esta conferencia del doctor Fernández Pardo. Le quiero preguntar al doctor Fernández Pardo, usted suele escribir y suele decir en sus conferencias, hablar de que las naciones vienen al mundo a cumplir con un mandato, ¿no? Hay un destino, tienen que cumplir con un mandato. Y bueno, creemos saber que Argentina en un pasado tal vez no tan lejano, estuvo en este mundo para cumplir un mandato. ¿Y cuál sería, a mediano plazo, si se dieran las posibilidades de reconstrucción del movimiento nacional, el mandato que debería cumplir Argentina en estos tiempos? Te contesto de tres maneras. En el veintitantos, el ministro Pitt de Inglaterra, visto los problemas que había en la Argentina, la montonera, aquello, sí, ¿por qué no hacemos un imperio sudamericano? Con la ley de Portugal a la cabeza. O sea, optamos por la monarquía. La monarquía va a ser americana, porque se queda a vivir ahí, porque le dijeron al emperador de Brasil en su momento.
Bueno, ya terminó, Napoleón ya no está más. Volvemos. Y Pedro dijo, no, eu fico, yo me quedo acá. Ese es el momento que nace Brasil. Esa es una cosa bastante interesante. Y los ingleses sí pensaban que era un evento pacificador. El mandato nuestro, bueno, San Martín evidentemente queda algo trunco, pero dice, bueno, seguí la voz. Y por último, este es un país recién nacido. Fíjese la escala histórica. Fíjense la escala histórica. En 1840 nace Italia. En 1870 nace Alemania. Para dar dos ejemplos. Son nacionalismos jóvenes que tienen por delante este tipo de... Lo que yo dije del historiador Ranke, sí, Leopoldo Ranke, la alemana, había dicho, bueno, acá no hay un problema de Alemania protestante y Alemania católica. Todos los pueblos están a la misma altura de Dios. A la misma distancia. Dios está en el centro y alrededor es como una rueda, que son los pueblos. Y el Estado busca un lugar en la historia, de alguna forma, por el arte, por la guerra, por la diplomacia. De ahí que se diga, oh, el comercio es inglés, la diplomacia francesa. ¿Interpreta? Esta es un poco la idea. Son muy jóvenes para ir más allá de arriesgar la idea de un mandato. Pero esto es obvio. ¿Para qué existe la Argentina? Y no, hagámonos brasileños. El mandato, por ejemplo, Chile lo tiene el mandato. Primera potencia naval del Pacífico. Protectora de las costas americanas. Mandato. ¿Te das cuenta? Brasil tiene el que te acabo de decir. Era el de la princesa Carlota Joaquina, la hermana del rey de España, que tenía el partido carlotino en el que estaba Belgrano, San Martín, y había varios más. Esto me lo dijo, me lo hizo ver, ya termino con esto, un pensador geopolítico uruguayo, Héctor Ferrer. Héctor Ferrer. Él me dijo, no, usted sabe que Carlota Joaquina soñaba con un imperio sudamericano. Entonces, Bueno, sí, bueno, ¿ok? espectacular, espectacular. Bueno, no, por favor. Un viejo profesor de ambos, nuestro, decía que el genio argentino era el genio político y que dio de que esas grandes personalidades que vos nombraste eran Sí. todos genios con capacidad política, ¿no? San Martín, Rosas, Irigoyen, Empezando por San ¿no? Martín, ¿verdad? Roca, Napoleón lo todos citó a San esos, Martín. ¿Sí? claro. Era San Martín genio cruzó las... político el nuestro, ¿no? Sí. Interesante. Y otra cosa que me hizo acordar también a Bardonecki es esto que vos planteaste. Él decía que tenía que haber armonía en las generaciones, Claro, armonía entre los distintos sociales y armonía entre los sexos. Que cuando eso se rompe, estamos en el desastre que estamos. sí, sí. Y vos lo Porque nombraste correctamente de las tres, ¿no? el país es una estructura de generaciones, generacional. Generacional. Lo otro de los distintos sociales es lo contrario a la lucha de clases. Armonía entre los distintos sociales es lo contrario a Claro, la lucha de clases. ese es el Armonía, sesgo. Claro. y armonía entre los sexos es entre el hombre y la mujer. Armonía, ¿no? Inclusive como concepto superador de orden, ¿no? Y Y me bueno, hiciste acordar a eso. esas cosas hoy se discuten. El tema de género. Que no sé para qué se prestó China, porque esta milonga empezó en China en los 90 y siguió en algunos congresos internacionales. Perón se Bueno, avivó y ah, lo dice para terminar. Dice, no usemos la pildorita, acá sobra espacio.
Sí, sí, tenemos que llegar a 50 millones, nos planteó para el 2000. Claro, Ahora te claro. pague, sí, pero ¿vos querés 50 millones de argentinos más? ¿O a cambio de 50 millones de argentinos, 90 millones de colombianos? No, yo quiero argentinos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Y todos los gracias que... a, no, no, y gracias a todos. todos, Gracias a todos. hay Muchas, amigos tuyos que han saludado. Varios. Muchas gracias, Carlos. Ah, Gracias, Hugo. Gracias a Ah. G21. claro. muchas gracias, Carlos, por tu charla. Ay, Y gracias, Hugo, por recordarlo a Juan. Muchas gracias. Fernández Pardo, doctor, ahí está Sergio Paz, hoy al principio le Sí, te estaba comentaba. mirando. Ahí está Sí, sí. su dirigido. No, un trabajador incansable. Hola, hola, doctor, ¿cómo anda? Y, bien, bien, che, bien, qué gusto hablar con vos. Y va a llegar lejos porque crees lo que hace. Así que no. Bueno, ya te ha recibido y todo, sí. Sí, 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 sí. Estamos metiéndole. Claro. Bueno, a una charla podemos preparar. Muy bien, muy bien. Claro. Ahí nomás, ¿eh? La consecuencia Claro. organizativa enseguida, ¿viste? Porque es una persona súper capaz. Muy bien. Sí, Sergio es el actual vicedirector del Departamento de Economía y Administración en la Universidad Nacional de Quilmes. Tuve la suerte de tenerlo como alumno y luego como integrante del equipo de investigación. Y ahora yo soy un subordinado a él porque él es mi director. Pero sí, es una gran persona, sí, es un gran trabajador. Sí, sí. Bueno, espero que te vaya bien y que sigas así nomás, metele por adelante, ¿no? Que hay poco, hay mucha materia, vamos a decir, hay poca materia griega. Bueno, también lo tenemos que comprometer a Gustavo Laúd, a la brevedad. Gustavo, como no, sí. Bueno, estimado Bueno, amigos, compañeros, buen fin de semana, si Dios quiere. saludos a todos. Nos vemos Gracias. el próximo jueves. Ya lo comprometimos a Alberto Hansen-Reuster. Ah, me dijo yo Reuters, sí. Sí, el próximo jueves, con disputas geopolíticas. Va a ser el tema de él. Así que bueno, los esperamos y un fuerte abrazo. Chau, Daniel. Un abrazo. Un Hasta abrazo a luego. todos. Adiós, Rey, gracias. amigos. Gracias por estar. Hasta el próximo jueves, gracias. Bueno. Pues, si Dios quiere. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el vacial. Allá se van aquellos, son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un pan,
la camisa de sudar y la changa cotidiana de trepar por las ventanas a ese tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo sueño una canción. Dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschavan con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón.